Hola, soy Carolina Tolmo y junto a mi equipo de trabajo expondremos sobre la central termoeléctrica. Primero debemos saber qué es una central termoeléctrica. Es una instalación empleada en la generación de energía eléctrica a partir de energía liberada en forma de calor. ¿Cómo? Generalmente mediante la combustión de combustibles fósiles, como lo son el gas, el petróleo o el carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir así la energía eléctrica. O sea, en términos muy simples, es una instalación donde se genera electricidad. Conozcamos un poco sobre la historia de la termoeléctrica. En 1878 entra en funcionamiento la primera central termoeléctrica, construida en el castillo de Linderhof, en la ciudad de Thal, en Baviera, por Sigmund Schucker. Esta central entregaba iluminación eléctrica permanente a la ciudad. En 1882 entran en funcionamiento las primeras centrales comerciales, construidas en Nueva York y en Londres. Estas centrales utilizaban motores de vapor de pistones, pero hacia el año 1905 la turbina de vapor reemplaza completamente a los motores de vapor de pistón utilizados hasta entonces. Dichas turbinas permitieron construir centrales mucho más grandes y eficientes. Ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine tiene como objetivo la conversión de calor en trabajo. Es un ciclo de potencia representativo del proceso termodinámico que tiene lugar en una central termoeléctrica de vapor. Este es el diagrama entrópico del ciclo de Rankine. Un ciclo de Rankine ideal está formado por 4 procesos, 2 isoentrópicos y 2 isobáricos. Los estados principales del ciclo quedan definidos en los números 1 al 4. En el proceso 1-2 tenemos una expansión isoentrópica del fluido de trabajo en la turbina desde la presión de caldera hasta la presión del condensador. Se realiza en una turbina de vapor y se genera potencia en el eje de la misma. En el proceso 2-3 tenemos transmisión de calor a presión constante desde el fluido de trabajo hasta el circuito de refrigeración. Se realiza en un condensador, idealmente sin pérdidas de carga. En el proceso 3-4 tenemos una comprensión isoentrópica del fluido de trabajo en fase líquida mediante una bomba, lo cual implica un consumo de potencia. Se aumenta la potencia del fluido de trabajo hasta el valor de la presión en caldera. En el proceso 4-1 existe una transmisión de calor hacia el fluido de trabajo a presión constante en la caldera. En un primer tramo del proceso, el fluido de trabajo se calienta hasta la temperatura de saturación. Luego tiene lugar el cambio de fase líquido-vapor y finalmente se obtiene vapor sobrecalentado. Este vapor sobrecalentado de alta presión es el utilizado por la turbina para generar la potencia del ciclo. En un ciclo más realista que el ciclo de Rankine ideal que acabo de describir, los procesos en la bomba y en la turbina no serían isoentrópicos y el condensador y la caldera presentarían pérdidas de carga. Todo eso generaría una reducción del rendimiento térmico del ciclo. Estas son las expresiones para explicar el ciclo de Rankine. Las 4 primeras ecuaciones se obtienen del balance de energía y del balance de masa para un volumen de control. La quinta ecuación describe la eficiencia termodinámica o rendimiento térmico del ciclo y se define como la relación entre la potencia de salida con respecto a la potencia térmica de entrada. Las variables utilizadas en cada una de las ecuaciones son potencia térmica de entrada, la Q, M es el caudal másico, W es la potencia mecánica suministrada o absorbida y N es el rendimiento térmico del ciclo. Además, están presentes las entalpías específicas de los estados principales del ciclo, que son H1, H2, H3 y H4. Bueno, me presento. Soy Rodolfo Lascano y voy a hablarles sobre las partes principales dentro de una central termoeléctrica. Para empezar tenemos la cinta transportadora, la tolva, el molino, la caldera, cenizas, sobrecalentador, el recalentador, el economizador, calentador de aire, el precipitador, chimenea y tenemos las turbinas de alta, media y baja presión. También tenemos el condensador, calentadores, torres de refrigeración, transformadores, el generador y la línea de transporte de energía eléctrica. Bueno, aquí podemos apreciar una imagen de las 20 partes más importantes de una termoeléctrica. Por favor. La termoeléctrica se compone por las siguientes partes.
Tenemos número 1 la caldera, que es el dispositivo de ingeniería diseñado para generar vapor. Este vapor se genera a través de una transferencia de calor a presión constante, en el cual el fluido originalmente en estado líquido se calienta y cambia su fase. La caldera es un caso particular en el que se eleva a altas temperaturas un set del intercambiador de calor, en el cual se produce un cambio de fase. Además es recipiente de presión, por lo cual es construida en partes con acero laminado a semejanza de muchos contenedores de gas. Generar electricidad a través de un ciclo de Rankine es parte de la caldera. Fundamentalmente esto sucede dentro de las centrales termoeléctricas. El sobrecalentador de vapor es básicamente un intercambiador de calor, gases-vapor, diseñado teniendo en cuenta las particularidades de su trabajo con gases de combustión. El objetivo es conseguir un vapor a alta temperatura que no sufra problemas de condensación en su cambio desde la caldera hasta el proceso. El sobrecalentador consta de dos circuitos principales, un circuito de vapor y además consta de un circuito eléctrico. En el caso de la termoeléctrica, el sobrecalentador funciona a 4 temperaturas principales. Tenemos un sobrecalentador que trabaja entre los 351 y los 418 grados Celsius. Además tenemos un segundo que trabaja entre los 418 y 460, uno que trabaja entre 439 y 510 grados y un último, que trabaja entre los 495 y 540 grados Celsius. El recalentador es un dispositivo instalado en la caldera. Este recibe vapor extremadamente caliente que ha sido parcialmente expandido a través de la turbina. La función del recalentador en la caldera es la de volver a calentar este vapor a una temperatura deseada. En el ciclo de Rankine, el recalentador se coloca en la salida del generador de vapor para aumentar aún más la temperatura del vapor antes de ser introducido a la turbina con el fin de aumentar la eficiencia del ciclo. Cierta cantidad de este vapor ya expandido en la turbina es utilizado en los calentadores de agua que pueden ser de tipo cerrado o abierto. Para finalizar con el recalentador, tenemos 3 recalentadores en la termoeléctrica. Uno que trabaja a 345 grados hasta los 385, otro que trabaja entre los 385 y 418 y un último entre los 415 y 545 grados Celsius. Tenemos además el economizador, que es un dispositivo mecánico de transferencia de calor que calienta un fluido hasta su punto de ebullición, sin pasar de él. Hacen uso de la entalpía en fluidos que no están lo suficientemente calientes como para ser usados en una caldera, recuperando la potencia que de otra forma se perdería. Ahorra costes de consumo de energía en climas templados y fríos, pero no es apropiado en climas calientes y húmedos. Para el caso de la central termoeléctrica, el economizador trabaja en una termoeléctrica principalmente entre una temperatura de entrada de 246 grados Celsius y una temperatura de salida de 295 grados Celsius. Bueno, ahora voy a hablarles sobre las turbinas. Estas son máquinas de fluido a través de las cuales pasa un fluido en forma continua y este le entrega su energía a través de un rodete con paletas o álabes. Es un motor rotativo que convierte en energía mecánica la energía de una corriente de agua o vapor de agua o gas. El elemento básico de la turbina es la rueda o el rotor, que cuenta con palas, hélices, cuchillas o cubos colocados alrededor de su circunferencia, de tal forma que el fluido en movimiento produce una fuerza tangencial que impulsa la rueda y la hace girar. Esta energía mecánica se transfiere a través de un eje para proporcionar el movimiento de una máquina de compresor a un generador eléctrico. Bueno, la siguiente. El condensador. El condensador es un intercambiador de calor entre fluidos, de modo que mientras uno de ellos se enfría, pasando de estado gaseoso a un estado líquido, el otro se calienta.
Se fabrican en tamaños y disposiciones diversas para ser empleados en numerosos procesos térmicos. Hola, me presento, mi nombre es Mario Olivares y hablaré de los procesos de producción de una central termoeléctrica. En una central termoeléctrica suceden varios procesos para la formación de la energía termoeléctrica, es decir, que la energía cinética y del calor principalmente sean transformadas en energía eléctrica. Se presenta una pequeña reseña del consumo de la energía y en comparación a su producción. El consumo de carbón son 59 toneladas por hora, el carbón bituminoso, y la energía del carbón son 6.176 kilocalorías por kilo en un rendimiento del 35%. Aquí se puede apreciar que el carbón produce 424 megawatts, en la caldera se pierden 55, mientras que en el proceso quedan 369, en el condensador se pierden 211 megawatts. Queda una energía resultante de 158, en la turbina se pierden 8 megawatts, mientras que la energía final son de 150 megawatts. Las transformaciones de energía que se presentan dentro de una central térmica son las siguientes. Energía química latente, después pasa a una energía térmica vapor, energía mecánica rotacional y por último, quinto y último paso, energía eléctrica. Se explicará de manera siguiente a través del ciclo de Rankine. La bomba recolecta condensado a baja presión y temperatura, típicamente una presión menor a la atmosférica, y comprime el agua hasta la presión de la caldera. Este condensado a menor temperatura que la temperatura de saturación en la caldera es inyectada a ella. Aquí primero se calienta, alcanzando la saturación y luego se inicia la ebullición del líquido. Se extrae el vapor de la caldera y luego se conduce el vapor al sobrecalentador. Este elemento es un intercambiador de calor, al que se le entrega calor a alta temperatura, por lo que el vapor se calienta hasta salir como vapor sobrecalentado. El vapor que sale del sobrecalentador se lleva a la turbina. Allí se expande, recuperando trabajo en la turbina hasta la presión asociada de la temperatura de condensación. El vapor que descarga la máquina entra al condensador, donde se convierte en agua, al entrar en contacto con las paredes de los tubos que están refrigerados en su interior. El condensado se recolecta al fondo del condensador, donde se extrae prácticamente como líquido saturado. Existen dos tipos de centrales, las convencionales y las de ciclo combinado. Partiremos explicando las convencionales. Utilizan carbón, madera o fuel oil como combustible. Las centrales térmicas convencionales se utilizan turbinas de vapor para accionar los alternadores que generan electricidad. La emisión de residuos a la atmósfera y los propios procesos de combustión que se producen en las centrales térmicas tienen una incidencia importante sobre el medio ambiente. La combustión de carbón tiene como consecuencia la emisión de partículas y ácidos de azufre, en las que el fuel oil, los niveles de emisión de estos contaminantes son menores, aunque debe tenerse en cuenta la emisión de óxidos de azufre y hollines ácidos prácticamente nulos en las plantas de gas. En todo caso, en mayor o menor medida, todas ellas emiten a la atmósfera dióxido de carbono. La eficiencia energética de estos se sitúa aproximadamente al 37% y necesita depósitos para su almacenamiento, y es necesario el tráfico de camiones o trenes para el aprovisionamiento. El tiempo de construcción aproximadamente es entre unos 5 y 7 años. Ahora hablaré de las centrales térmicas de ciclo combinado. Utilizan gas natural como combustible. Además, utilizan una turbina de vapor, una turbina de gas en la cabecera del proceso. Ello permite aumentar su rendimiento en comparación con las centrales térmicas convencionales, reduciendo el consumo de combustible por kilowatt hora producido, llegando a alcanzar rendimientos próximos al 60%, cuando en una central térmica convencional este rendimiento se sitúa alrededor del 37%. Se reducen considerablemente las emisiones de gas debido a la mayor eficiencia energética del ciclo. El gas natural es un combustible más limpio que el carbón,
o el petróleo y sus derivados. Al utilizar el gas natural se emiten menos gases contaminantes a la atmósfera. Se reducen los niveles de dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. También se reduce considerablemente el nivel de ruido. Además, las centrales de ciclo combinado solo requieren para la condensación del vapor 1/3 del agua necesaria en las centrales térmicas convencionales. Las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más eficientes que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada. La eficiencia energética se sitúa en torno a un 56%. La tecnología de las centrales de ciclo combinado permite un mayor aprovechamiento del combustible y por tanto los rendimientos. Puede aumentar entre el 37% normal de una central eléctrica convencional hasta cerca del 60%. Y la alta disponibilidad de estas centrales que pueden funcionar sin problemas durante unos 7.500 horas equivalente al año. No necesita de depósitos para su almacenamiento ni tráfico de camiones para el suministro. La energía primaria requerida para la generación de electricidad se suministra a través de un gasoducto enterrado, por lo que se evita el impacto derivado de la circulación de camiones o trenes del aprovisionamiento. El tiempo de construcción aproximadamente es corto, se calcula entre unos 2 años y medio. Las inversiones iniciales requeridas en las centrales de ciclo combinado son aproximadamente la mitad de las inversiones necesarias para las centrales térmicas convencionales, lo que se reduce los costos financieros y los costes de electricidad producida. Requieren menor frecuencia de mantenimiento y existe una mayor disponibilidad del uso de la planta. Aquí se explica de manera detallada el proceso de una central termoeléctrica. El parque adyacente a la central es conducido mediante una cinta transportadora hacia la tolva. Tolva. La tolva controla la alimentación del carbón al molino. Molino. El molino pulveriza finamente el carbón para aumentar la superficie de combustión. Quemadores de caldera. Los quemadores es un accesorio principal en la caldera. Su función es mezclar el aire con el combustible para luego introducirlo a presión, en forma de llama incandescente, a la parte interna donde se encuentran los tubos de circulación de agua. Vertedero. Los residuos sólidos de esta combustión caen al cenicero para transportarlos posteriormente a un vertedero. Precipitadores. Las partículas finas y los humos se hacen pasar por los precipitadores. Equipo de desulfuración. Con el objeto de retener el elevado porcentaje de contaminantes, circulan por los equipos de desulfuración. Chimenea. Posteriormente los humos se descargan a la atmósfera a través de la chimenea. Calentadores. Los calentadores son serpentines en donde se calienta el agua que va a ingresar a la caldera, utilizando como elemento calefactor a los mismos gases de combustión. Al ser mayor la temperatura del agua que ingresa a la caldera, menor será la cantidad de calor necesaria para producir su evaporación. Tubería de agua de caldera. La caldera está formada por numerosos tubos por donde circula el agua, lo cual es calentada por la combustión del carbón para generar vapor a alta temperatura. Turbina de vapor. El vapor de agua generado en la caldera acciona los álabes de las turbinas de vapor, haciendo girar el eje de estas. Condensador. Después de accionar las turbinas, el vapor de agua se convierte en líquido en el condensador. El agua es regresada a la caldera. Torre de enfriamiento. El agua que refrigera el condensador opera en circuito cerrado, es decir, transfiriendo el calor extraído del condensador a la atmósfera mediante torres de enfriamiento. Generador eléctrico. El eje de las turbinas de vapor mueve el rotor del generador eléctrico. En el generador, la energía mecánica rotatoria es convertida en electricidad de media y alta tensión. Transformador. Con el objetivo de disminuir las pérdidas del transporte a los puntos de consumo, la tensión de la electricidad generada es elevada en un transformador.
antes de ser enviada a la red general. Me presento, mi mediante nombre es las Jan líneas Castillo de y vengo a hablar sobre las transporte de alta ventajas y tensión. desventajas de las centrales termoeléctricas. En la ventaja encontramos aspectos económicos, en cual las termoeléctricas son muy importantes para la economía, ya que pueden generar la mayoría de energía en un país, entregando energía suficiente para cada hogar. También, la inversión inicial y los costos operativos de las centrales termoeléctricas son menores en relación a otros tipos de generación. Por lo anterior, la recuperación del capital se da a un tiempo menor en relación a otras formas de producción. Es muy corto el tiempo en cual se genera una termoeléctrica, ya que van entre 6 meses a 2 años desde el inicio de su construcción de la central hasta que ella está completamente operativa. Las centrales termoeléctricas pueden ser instaladas en centros de consumo, a diferencia de otras hidroeléctricas que se ubican en... Las centrales termoeléctricas traen como beneficio a la región como en el país que se encuentra. Generando más empleos directa o indirectamente, y así se radicará más gente en la región. Por consiguiente, habrá más demanda de proyectos inmobiliarios, más personas con necesidad de arrendar y comprar casas. Mejora la calidad de vida y estatus social de los habitantes. Habrá más clínicas, tiendas retail, colegios, aumentará la flota de vehículos de transporte público. En la región, que tiene auge minero, son de gran importancia, ya que podrá entregar agua de uso industrial a estas mineras. Debido a la mano de obra que se necesita para implementar una central termoeléctrica, es que las universidades amplían su campo curricular, implementando las desventajas. Dentro de las desventajas encontramos el impacto ambiental. Para estos casos. En cual el uso de combustibles fósiles genera efectos invernadero y lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes que pueden contener metales pesados que afectan el ecosistema, en la flora y la fauna, que no se aprecian en el presente, pero sí pueden traer consecuencias en el futuro. Este proyecto de energía térmica tiene un principio y un final, ya que no es una energía renovable, debido a sus combustibles fósiles que son energía finita. Sus emisiones térmicas muchas veces el rendimiento no es esperado, en ocasiones es nulo. Local. A pesar de haber hecho una gran inversión para mejorar la eficiencia de la central termoeléctrica, el rendimiento de las calderas de biomasa es inferior al de las que usan los combustibles fósiles. Genera grandes cantidades de CO2, acelerando el calentamiento global y produciendo un impacto ambiental que puede producir una contaminación debido a los materiales implicados en el proyecto, como el petróleo o los derivados petroleros. Se necesita mayor cantidad de biomasa para conseguir la misma cantidad de energía con otras fuentes. Afecta negativamente a los ecosistemas fluviales debido a que se vierte una cantidad de agua caliente que daña a la producción agrícola o pesquera. En caso de la producción pesquera, el agua que se usa es caliente, afecta a la vida. Otro inconveniente de estas centrales es que son muy susceptibles al precio del petróleo. La subida del petróleo afecta muy directamente al precio de la electricidad. Me presento, mi nombre es Felipe González y mi tema a tratar sería el impacto social de las termoeléctricas. Los impactos más representativos de una termoeléctrica vendrían a tener afluencia de trabajadores, que durante los años de la construcción de una termoeléctrica más o menos se necesitan miles de trabajadores y unos cientos de operadores. Sin embargo, una vez construida, operan con no más de 40 personas. Los inversionistas, grandes inversiones, más de $1.000 millones. En el entorno, las comunidades cercanas son las más afectadas. Estas pueden experimentar desarrollo inducido. También puede verse afectada la infraestructura existente de la comunidad, escuelas, servicio médico, política, etc. Dada la afluencia de trabajadores, los aspectos socioculturales pueden verse muy afectados. Si la planta necesita más terreno para su expansión, ahora, adentrando en el tema de las manifestaciones, afectando su demografía. Las movilizaciones se verán incentivadas por la contaminación que conlleva mantener en pie una termoeléctrica, los ruidos molestos emitidos por esta, aire contaminado, cambio de la vegetación y animales del lugar. Claramente el objetivo de las manifestaciones es la detención de la construcción de las termoeléctricas cercanas. Caso conocido fue el de la termoeléctrica de Punta de Choros con la termoeléctrica Barracones. Esta quería implementarse con una reserva marina, y si se hubiese realizado, los daños ecológicos y económicos de la salud de la población serían severos.
Las manifestaciones se hicieron mucho más fuertes por los avances tecnológicos como lo fueron las redes sociales, Facebook, Twitter, todo eso. Primeramente las autoridades ambientales le dieron el sí al proyecto, pero tal fue el repudio a nivel nacional que llegó hasta el mismísimo presidente Sebastián Piñera Echeñique, que llegó a un acuerdo con Suez Energy para trasladar esta planta a otra locación. Otro ejemplo sería la termoeléctrica Castilla, donde la Corte de Apelaciones de Antofagasta anula el estudio del impacto medioambiental que daba luz el proyecto. Así como unos proyectos fueron rechazados, otros fueron aprobados. Los más relevantes serían los de Patricio Elwin, de 1990 a 1994, aprobó 2 centrales termoeléctricas. Eduardo Frey, de 1994 a 2000, aprobó 21 termoeléctricas. Ricardo Lagos, del 2000 al 2006, aprobó 39 termoeléctricas. Michelle Bachelet, rompiendo un récord, del 2006 al 2010, aprobó 42 termoeléctricas. Y Sebastián Piñera, del 2010... La CONAMA, Comisión Nacional del Medio Ambiente. 5 termoeléctricas. Su principal objetivo era elaborar normas medioambientales y planes de prevención y descontaminación, administrar el sistema de evaluación del impacto medioambiental mediante el CEA, promover la educación ambiental y la participación de la ciudadanía en los precios de toma de decisiones ambientales, financiar proyectos de actividades destinados a la protección o reparación del medio ambiente, mantener el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA, para asegurar el acceso de la información de tópicos ambientales. La principal propuesta de la CONAMA planteada con el CNE es establecer límites para la emisión en un rango entre el estándar del Banco Mundial y de la Unión Europea, acercándose a esta. Los óxidos nitrosos son de 450 miligramos partido por newton metro cúbico. Y consecuencias de la nueva reforma. Es de 1000. La nueva reforma impone un impuesto verde de $5 por cada tonelada de emisión de CO2 proveniente de fuentes termoeléctricas con una potencia térmica mayor o igual a 50 MW. René Muga, gerente general de la Asociación de Generadoras, afirma estar en desacuerdo a que se apunte a bajar las emisiones por medio de un impuesto. Dice que sería más difícil realizar inversiones en termoeléctricas. Esto afectaría los costos de la generación de carbón y de gas de un 8 me presento, mi nombre es Matías Godoy. Y daré a conocer un pequeño análisis de la situación en que se encuentra nuestra región sobre las termoeléctricas. Hoy, en la región de Atacama existen varias plantas termoeléctricas que se han posicionado con el fin de satisfacer las necesidades energéticas que se necesitan a la hora de solventar la demanda energética de las grandes empresas, ya sean mineras, agrícolas o sencillamente el uso cotidiano que se le puede dar a cualquier familia en su hogar, de tal forma de aportar la energía al sistema interconectado que posee nuestro país. De esta forma, la región cuenta con varias plantas, dentro que se las puede nombrar la central termoeléctrica Punta Alcalde se encuentra a 15 kilómetros al sur de Huasco. Esta planta trabaja mayoritariamente a carbón y tiene 2 unidades generadoras que proporcionan de 170 megawatts de potencia cada uno, es decir que entre las dos formarán una potencia media de 740 megawatts. A base de esto último, es decir que estos 740 megawatts pueden producir fácilmente energía para solventar las necesidades de 890.000 hogares anualmente. La siguiente termoeléctrica que se desarrolla en nuestra región sería la termoeléctrica Diego de Almagro. Esta cuenta con una potencia media de 46 megawatts. Y por último, la central termoeléctrica Guacolda se ubica a 5 kilómetros de la ciudad de Huasco. Trabaja a carbón y funciona desde el año 1995. Desde esa fecha, el número de generadores ha ido en aumento. Se podría decir que esta planta es una de las más grandes, dado que llega a tener 5 generadores. Cada uno de estos genera aproximadamente 152 megawatts. Es decir que en total podría juntar 760 megawatts de potencia media. Desde estos 760 megawatts se podría alimentar el suministro eléctrico de 910.000 hogares anualmente. Con esto se da fin a nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado
Y de todos modos damos las gracias a la Central Termoeléctrica Hualda que nos proporciona información de gran ayuda. Gracias.